millones de recién nacidos en las primeras 4 semanas de vida. Y 40% de estas defunciones se producen durante el periodo neonatal, esto es antes de los 28 días de vida. Y hasta 2/3 partes de estas se puede prevenir tanto con las madres y los recién nacidos si fueran objeto de intervenciones de eficacia comprobada, que ahorita voy a mencionar qué significa esto, pero bueno, si habláramos de un control prenatal, no es que les echen los ginecólogos, siempre dicen que les echo, esto nos ayudaría mucho en la disminución de la sepsis neonatal. Bueno, en México sabemos que los fallecimientos registrados durante el primer día de vida del recién nacido se deben a problemas relacionados con dificultad respiratoria, inmadurez, llámese la prematurez, anomalías congénitas y problemas durante el parto. Y durante la primera semana de vida se mezclan causas, y ya mencionamos, y las infecciones como la sepsis bacteriana y la neumonía congénita, que bueno, sí se ha vuelto un poco más común. Hablando de la sepsis neonatal, ahorita vamos a entrar en lo que es la definición. Y bueno, sabemos que se define como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la presencia o como resultado de una infección comprobada y sospechado durante el primer mes de vida. Sabemos que aproximadamente ya se ha reportado que de un 2 a un 7% de los hemocultivos pueden salir negativos y no necesariamente quiere decir que el recién nacido no tiene sepsis. Entonces, ya hay artículos que dicen que no nos tenemos que basar solamente en estudios de laboratorio. Entonces, bueno, según la edad, nosotros sabemos que se puede clasificar, dependiendo de los autores. Este es del Shane, que salió en el 2017, fue publicado, pero bueno, en realidad la publicación ya bien del Shane fue 2018 y es el consenso más completo que hay en cuanto a sepsis y ya marca lo de la calculadora de sepsis. Y aquí dice que la presentación puede ser clasificada en sepsis temprana o tardía. Y sabemos que temprana se aparece en los primeros 3 días de vida, aunque algunos autores, y ya nosotros checamos varios artículos, van a mencionar que hasta los 7 días de vida. Pero en estos días puede estar lo que conocemos como nosocomial. Entonces, por lo tanto, la mayoría de la literatura de Estados Unidos menciona que 3 días de vida es el tope y es lo que la calculadora también toma. La sepsis tardía pues generalmente se presenta después del 3er día de vida extrauterina y se causa por microorganismos que se adquieren después del nacimiento. Esto lo puse porque son las guías en las que nos basamos, que son las guías de práctica clínica que la mayoría del sector salud, llámese IMSS, ISSSTE, ISAMIN, nos basamos porque pues legalmente es la que nos ampara, pero aquí entra lo que es el NICE o NICE, y que ahorita ya fue modificado del 2013 al 2016 y menciona que los microorganismos que se involucran pues pueden tener variaciones significativas, ya sea por el tiempo de presentación de la infección, lo que dijimos ahorita si es temprano o tardía, la edad de gestación del recién nacido, los antecedentes de colonización materna, que ahorita vamos a entrar más a fondo en este aspecto, si tuvo profilaxis la mamá intraparto, ¿verdad? Factores de riesgos propios del recién nacido. Y bueno, aquí lo que pone también es que los bacilos gram negativos son patógenos importantes de la sepsis neonatal en países de desarrollo. En la revisión de 11.471 muestras de sangre se identificaron al menos 60% de los cultivos positivos, pero lo que comentábamos, no necesariamente si está negativo quiere decir que el recién nacido no va a tener sepsis. En cuanto a la epidemiología, sabemos que cuando hablamos de sepsis es importante conocer las estadísticas tanto en cada institución como a nivel nacional, ¿verdad? Y el porcentaje pues va a variar de acuerdo a la población. Cada institución tenemos una flora patógena que epidemiología ya nos ha dicho que predomina, aunque todavía falta hacer estudios más a fondo, y yo consideraría en las mamás. Es importante saber qué flora maneja porque por estado también varía ese tipo de flora. Entonces, en nuestra institución, es que es un poquito viejito, hicimos esta tesis del 2013 al 2015, que la doctora Berenice Salazar hizo, y el estudio más que nada fue para conocer los microorganismos que fueron positivos en hemocultivos en nuestro hospital, que es el Mónica Pretelini. Entonces, y vimos los factores que se relacionaron a esta sepsis en el recién nacido. Entonces, incluimos 378 pacientes desde el 2013 al 2015, de los cuales contaban con el diagnóstico de sepsis neonatal con germen aislado mediante hemocultivos central. Como les comentaba, hay pacientes que se ingresaron con sepsis, pero pues el hemocultivo no estaba positivo, entonces estos se excluyeron. Dentro de los principales diagnósticos de ingreso aunado a sepsis fueron el bajo peso al nacer, de acuerdo a la edad gestacional, el alto porcentaje de prematuros, que en nuestra población fue de 29 a 34 semanas de gestación en un 46%, y el peso al ingreso mayor a 1.500 gramos en un 67%. 8 de cada 100 recién nacidos en nuestros resultados
ingresó a la unidad de cuidados intensivos, presentó una sepsis con un germen aislado. ¿Okay? Los microorganismos más frecuentemente encontrados en el periodo del estudio fueron E. coli en un 21.5%, Klebsiella pneumoniae en un 20.5%. En esta época, si se fijan, es muy parecido, aquí fue no tan significativo, fue cuando tuvimos en las salas Klebsiella tanto de tococirugía y en las salas de las UCINes. Entonces salieron unas Klebsiellas ahí medio raras, que está el artículo en el de Epidemiology, que publicó la doctora Iliana, donde puso los tipos de Klebsiellas que no eran tan comúnmente presentados, pero en este periodo tuvimos Klebsiella. Entonces, bueno, de acuerdo a las guías de práctica clínica, sí está documentado y sabemos que, bueno, de acuerdo a las regiones del mundo, la incidencia puede ser desde un 26 a un 28%. Aquí también ponemos de acuerdo a las regiones, pero esto es lo que me interesaba ahorita mencionar, porque esta entra en la calculadora que ahorita vamos a hablar. Normalmente los infectólogos y nosotros decimos, no, pues es que aquí no hay estreptococo beta hemolítico del grupo B, pero no es que no hay, si normalmente no se hace un tamizaje adecuado de las pacientes. Entonces no tenemos ni PCR ni se les hace a las señoras, entonces no podemos decir que no existe en México. Entonces no lo podemos descartar en México porque no somos así tan estrictos en hacerles a las embarazadas, pero bueno, en Estados Unidos sabemos que es el agente más frecuente y en Europa. Y bueno, en México, fíjense, el año del estudio es del 92 al 96, en el hospital infantil se reportaron como los agentes más frecuentes en 103 recién nacidos, que fueron 53 recién nacidos de término y 50 que eran respectivamente, fueron cocos gram positivos en 55%, aureus y enterococos en este porcentaje, y Klebsiella en 16%, que es muy parecido a lo que mencioné en la tesis de Ver. Entonces, ¿qué es importante en sepsis neonatal? Lo primero, y que siempre es importante, y en las tesis que ahorita vamos a mencionar siempre checamos, aunque nos digan que la mamá es clínicamente sana, madre adolescente, siempre para nosotros es un foco de riesgo en un recién nacido. Entonces, un parto prematuro para nosotros debe ser un foco de riesgo como contaminación o infección. Fiebre materna, hay que checar porque hemos visto en estas épocas que llegan las mamás con rinitis o algo viral, y bueno, tenemos que ver la biometría, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos que checar la diferencial, tipo de anestésico, si tuvo alguna infección predominante, hay que ver la diferencial de la biometría, ¿verdad? Si está deshidratada, aunque se supone que somos hospital amigo, entonces pues no, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de medicamentos tuvo previo a que naciera el bebé? ¿Okay? Hablando de ruptura prematura de membrana, sabemos que la literatura dice mayor de 18 horas, que ahorita les voy a poner algo que hicimos en el hospital. Y bueno, aquí hay que checar cómo está el líquido amniótico, cómo está la cavidad al nacer del bebé, algún dato que nos haga ver este tipo de ruptura de membranas. Y bueno, la leucocitosis materna, siempre los clínicos dicen, no, la biometría está normal, siempre hay que desconfiar y checar la leucocitosis, ¿verdad? Y bueno, datos de sospecha de infección intraamniótica, colonización por estreptococo del grupo B, que bueno, aquí sería cuestión de nosotros, si se tuviera la posibilidad, pues que se le hiciera a la mamá. Datos de coriamioitis, que sería fiebre materna mayor a 38, o al menos una de las siguientes condiciones como leucocitosis, taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidad uterina, cavidad uterina hipertérmica, etc. Entonces, signos y síntomas. Sabemos y está definido que la sepsis es una gran simuladora, entonces el bebé de repente puede dejar de respirar, o puede ocupar más oxígeno, o una mala evolución, o es un bebé que empieza taquicárdico, o empieza con fiebre o hipotermia, o dificultad para la alimentación, empiezan a regurgitar. Entonces, si ven estos datos, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces puede estar ictérico, etcétera, o sea, puede rechazar las tomas. Entonces, todos estos datos, si se fijan, pues es hacer un diagnóstico diferencial, y para esto nos vamos a basar también en la clínica del recién nacido. También lo mencionan en el SHAME y son los mismos que ponen las guías de práctica clínica. Como ven, pues es una gran simuladora, todo entra si hace apneas, si empieza a dejar de orinar, entonces hay que buscarle en el recién nacido de acuerdo a los síntomas. Y si ya tenemos los antecedentes previos, pues nos va dando más un dato de sepsis. Como saben, pues el diagnóstico puede ser clínico o de laboratorio. Esta tesis, va a ser nuevecita. Ay, perdón por lo rojo, pero le puse copy paste de la foto. Esta tesis va a salir con la reciente R5, que sale este año. Y en esta que hicimos, vimos el porcentaje de neonatos con ruptura prematura mayor de 18 horas, como dice la literatura, que presentaban sepsis en el servicio del hospital.
Esto se hizo el 1 de septiembre del 2018 al 1 de febrero del 2019. Normalmente sabemos que en neonatólogo, como neonatólogos, nosotros decimos, no, tiene ruptura, y va, o sea, lo ingresamos. Pues miren, del diagnóstico de sepsis temprana, solo un 16%, bueno, 16 pacientes, que es el 16.5, sí tuvieron sepsis. ¿Okay? El 75, que fue el 83.5, no tuvieron sepsis. ¿Y qué creen? Pues ya se habían invadido. El 87% de estos pacientes se les metió catéteres umbilicales. Yo sé que sí da temor el saber que el recién nacido tiene sepsis y vas, lo invades, ¿no? Pero nada más un 4% requería invasión y nosotros ya lo habíamos invadido. Y no es algo para regocijarse, pero es importante saber, porque a veces decimos, tiene sepsis, tiene ruptura y ahí va el catéter. Entonces esos datos pues acaban de salir en esta tesis. De la estancia intrahospitalaria, bueno, dentro de los resultados obtenidos, de los recién nacidos con RTM mayor a 18 horas, por sospecha de sepsis, 58.3, que fue la N53, su estancia intrahospitalaria fue de menor a 7 días. Y solo un 41.7, que fue la N38, fue mayor a 7 días de estancia intrahospitalaria. O sea que nosotros, si no abusáramos también de la invasión, pudiéramos disminuir la estancia intrahospitalaria. Ahorita vamos a hablar de esta aplicación que se puede hacer en el hospital y sí se puede disminuir la estancia intrahospitalaria. Esta aplicación que ahorita les voy a hablar ya ha sido usada desde el 2016, pero en este artículo que salió en el 2017, en el Lancet, empezaban a usar el uso de escalas de estadificación y riesgo. Habían hecho comentarios, y sí tienen razón, que Kaiser, bueno, es una empresa gringa, bueno, es un hospital gringo que tiene todo, pero en verdad no puse fotos, pero ustedes cuando van a Estados Unidos, o sea, ellos ni siquiera entran como nosotros así con el traje de astronauta cuando es un niño que piensa uno que está infectado. Hasta que se toman los cultivos ya se hace como tal el uso del material para evitar y contaminación de los cultivos. Pero Kaiser sí es un hospital grande, pero ellos dijeron, si queremos disminuir el costo-beneficio de la hospitalización, pues vamos a hacer este estudio. Entonces Kaiser lo primero que hizo fue que lo puso en esta página. Entonces esta es la calculadora que ya está para Android y para Apple. Entonces, ¿qué decía? Que si usábamos esto, aquí dice, íbamos a disminuir el número de recién nacidos que se ingresaban por año, ¿verdad? Esta es la página de Kaiser, ustedes entran, entonces normalmente ellos están haciendo estudios en cuanto a sepsis, y Kaiser, ¿qué hizo? Ustedes entran a la página de Kaiser y les aparece esto. Entonces, es lo mismo que si ustedes descargan la aplicación que viene como EOS, de Early Onset Sepsis. Y entonces aquí, ¿qué nos pide? Nos pide el porcentaje, háblese de Europa, México o Estados Unidos, de cuántos nacimientos, según la CDC, presentan sepsis, ¿verdad? Ahora nos pide la edad gestacional del nacimiento, ¿ok? Los días de vida al momento que vimos que tenía sepsis. Nos pide, en cuanto a la mamá, si tuvo fiebre en el parto, ¿verdad? Aquí le pueden mover a Fahrenheit o centígrados. Y nos pide ruptura prematura, ¿cuántas horas? ¿Verdad? Ahorita voy a hablar de esta parte de este lado. Aquí abajo nos pone si la mamá tenía o no infección con estreptococo del grupo B, ¿verdad? Hablando de lo que comentábamos, que normalmente no se tipifica, bueno, aquí normalmente en México pues ponemos negativo porque no es común que lo hagan. Entonces, esta parte ellos sí son muy específicos en si tienen o no tienen. Y cuando nosotros damos en Calculate, nos va a dar un número de riesgo al nacimiento para tener sepsis. Entonces, ellos lo basan en 3 estadios, que si tiene en la clínica del recién nacido, si tiene apariencia buena, si está como dudoso, o si de plano se ve pues muy séptico, la verdad. Entonces nos da un riesgo de acuerdo a los nacimientos para nosotros considerar la invasión, el uso de antibiótico profiláctico o qué manejo se le va a dar. Entonces, cuando tiene buena apariencia, si se fijan, el porcentaje es muy bajito, es 0.03, y aquí dice que no se le toman cultivos, no se le toman antibióticos y se le toman signos vitales de rutina, ¿verdad? Aquí a lo mejor les decía, pero pues los niños a veces en alojamiento conjunto están muy poquito tiempo como para monitorizar si llegaron o no a tener sepsis, pero también en el artículo que ahorita les voy a poner, que es 2020, en enero 2 salió, ya dice que si ustedes toman la biometría antes de las 24 horas nos puede dar indicios de sepsis y se puede ir a revisar su casa sin necesidad de invasión. Y bueno, si tenemos duda, aquí nos da un porcentaje un poquito más alto, sigue diciendo que no cultivos, no antibióticos, se sigue tomando signos vitales de rutina. Pero ¿qué pasa si el bebé se ve clínicamente enfermo, tiene un índice alto? Entonces aquí nosotros ya debemos de considerar
el empezar los antibióticos empíricos, ¿verdad? Entonces, esta tabla es la que ellos ponen en el estudio que hicieron, y aquí ponen lo mismo, lo que les comentaba, de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a los números de nacimiento por las regiones y el manejo que se les va a dar en los recién nacidos. Todo esto aparece en el calculador de sepsis. Este es el segundo estudio que está súper amplio, que lo hicieron en un hospital de Australia. Aquí la inclusión ya fue mayor en recién nacidos, ya fue una muestra más grande, pero ellos sí resumieron que sí ayudaba mucho a la disminución de hospitalización, porque aunque es un hospital de tercer nivel el que aquí reportan, la deficiencia como ahorita estamos teniendo nosotros de manejo pues, de guantes, de gasas, sí ayuda a que nosotros en lugar de afectar al recién nacido con invasión, el que se vaya a su casa se esté monitorizando. Y bueno, este es otro que salió en 2019, también en el que ya hacen uso de la calculadora de sepsis neonatal. Así aparece en Apple, creo que en Android también es igual este loguito. No es que le haga promoción, pero sí está padre. Y este es el mismo que ahorita vimos, ¿se acuerdan de Kaiser? Pero ya lo pueden tener en su celular. Entonces, otra vez se vuelven a meter los mismos datos. Aquí ya lo que agregaron en la calculadora es que si la mamá tuvo antibiótico durante el parto previo, ¿verdad? O sea, si le dieron antibiótico, aquí lo ponemos, ¿verdad? Y se calcula. En este artículo que es el de Austria, bueno, sí, que se usó, bueno, mientras lo pusieron en el Shane, ellos ya vieron la diferencia entre que si se hospitalizaba y se invadía el recién nacido en comparación con las guías que nos ponen en las guías de práctica clínica, que son las de NACS. Entonces, lo que se hizo aquí cuando se sospechaba de sepsis es que los recién nacidos, menores de 34 semanas, aquí se fija la diferencia, cuando no se aisló cultivo ni tuvo nada de patógeno, sí disminuyó mucho, aquí está, usando el calculador de sepsis, ¿ok? Entonces, de tener porcentajes altos de ingresos, empezaron a disminuir los recién nacidos que se ingresaban usando el calculador de sepsis. Nosotros hicimos en el 2016 con el doctor Omar Santillán, que él es egresado del hospital, y bueno, en el estudio que hicimos en el hospital, vimos que los que ingresaron, pues por considerarse potencialmente infectados o con riesgo de sepsis temprana, solo un 28% tenía justificado el ingreso, lo que hablábamos con la tesis de María Luisa. Si se fijan, son porcentajes muy bajitos en los recién nacidos. Y de estos 28 que sí requerían el ingreso, solo 18% tenían suficientemente riesgo de sepsis, y por lo mismo se les había iniciado el uso de antibióticos empíricos, ¿ok? Y en el grupo de los pacientes, esto fue retrospectivo, se habría disminuido pues, de manera inicial el uso de antibióticos ante la sospecha en un 82%. O sea, esto fue retrospectivo, pero si nosotros hubiéramos visto el calculador en prospectivo, hubiéramos disminuido mucho tanto el ingreso como el uso de los antibióticos. Y pues los resultados son muy semejantes a lo publicado de Sashten y colaboradores, donde vieron la disminución significativa del uso de antibióticos ante la sospecha de sepsis neonatal temprana. Este artículo viene en el Shane, que les digo que es el último del 2018, o sea, lo publicó en 2017, pero salió en 2018 y está súper completo. En el 2018, que también lo menciona el Shane, dice que Strong y colaboradores, que es el que les comentaba de Australia, reportaron que las tasas de hospitalización y tratamiento por sospecha de sepsis neonatal temprana, antes y después del uso del calculador de sepsis, disminuyó significativamente a los que requirieron la evaluación y el tratamiento empírico. Entonces aquí baja el costo de hospitalización. Y bueno, este artículo de sepsis también nos han sacado que ayuda a la reducción en el uso de antibióticos. Sabemos que a veces abusamos del uso, pero bueno, también se ha visto que reduce el uso de antibióticos si se aplica a tiempo. ¿Okay? Este es el más nuevo, este salió en enero, bueno, lo enviaron desde agosto, en octubre se aceptó y lo publicaron el 2 de enero, este acaba de salir. Este artículo ya dice el uso de la calculadora de sepsis y asociado con la reducción del uso de los hospitalización y de los costos, ¿ok? En los recién nacidos pretérminos y de términos. Este no es gringo, este fue hecho en Netherlands, pero es un estudio súper amplio. En este ellos incluyeron 875 recién nacidos. A diferencia del de Estados Unidos, la muestra era muy parecida, 875 y 825 con el calculador de sepsis, entonces pues obvio que la P no fue significativa, pero pues ellos dicen que ni les benefició ni les afectó, o sea, salió, este es el más nuevo y dicen pues que no le dieron uso allá.
Y bueno, lo que dice en realidad todos los artículos en concentración es que si usamos el calculador más los datos clínicos que tuviera la mamá, teniendo un buen control prenatal, sabemos que la mayoría de la población en el sector público que nos llegan pues son adolescentes, no hay control prenatal adecuado. En ese artículo, el último que les mostré, lo que dicen tanto en el de Shane, es que la mamá se considera un control prenatal, no como tenemos en el sector salud, sabido que son 5 consultas. Ellos dicen que son de 9 consultas, o sea que es una por mes, ¿no? Y que sí tienen que tener mínimo por mes un examen general de orina, cosa que las señoras llegan con uno ya cuando van a salir, ¿no? Entonces, sí es importante el examen general de orina, la biometría sabemos que tampoco se toma como control, pero sí es importante para llevar el control de las mamás, y no solo cuando tengan datos de una infección de vías urinarias o una cervicovaginitis. Y bueno, pues la clínica del recién nacido. Pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, gracias por tu exposición. Yo ya conocía la tesis por el presidente y las mismas preguntas y dudas siempre me quedaron con él, porque le comentaba que metodológicamente yo le encuentro dos. Si tiene limitantes en las semanas de gestación, que no están bien definidas y claras en ninguno de los artículos, y la otra, ¿qué tanto sesgo tiene que nosotros no estamos tomando como puntuación en los cultivos? Si tú bien dices, es que no se cultivan y lo pongo como negativo, cuando se hacen este tipo de escalas va por puntaje. Entonces a nosotros ponerlo aleatoriamente en todos negativos nos va a cambiar ese puntaje final. Entonces está sesgado. Entonces, ¿qué tanta variabilidad puede haber en los resultados si nosotros no tenemos las variables completas? De hecho, en la calculadora no meten los cultivos. El de gram negativo, sí, el de grupo B sí lo incluyen. Aquí desafortunadamente quitar el grupo B sí afecta, pues porque si estamos poniendo todos negativos baja el porcentaje. Pero desde el momento que ponemos el riesgo de infección por regiones, se supone que lo que comentan es que eso como si igualara al no poner el estreptococo del grupo B. Para que salieran muy positivos sería lo ideal que tuvieran el cultivo las señoras, pero pues no lo tienen. Pero, o sea, correlacionado con lo que sacó Mark, sí daba muy empatado en cuanto a lo de la literatura. Y eso fue tan efectivo. Las semanas normalmente todos los ponen menores a 34 semanas. Y los prematuros ya los consideran como infectados. O sea, ellos lo ponen prematuro y es infectado. O sea, se refiere a que ustedes lo toman más de 34 como ser más viable. Ajá. Más de 34 para arriba, pero la mayoría de los artículos ponen que de 34 a menores de 34. Entonces, que es muy amplio. Ajá, puede ser hasta 24. Así es. Y ahí lo que ponen es más que nada correlacionar con la clínica de la mamá y la clínica del recién nacido. Y si usó antibióticos intraparto o posparto. Sí, aquí no puse lo de la tesis, pero también, por ejemplo, normalmente, que es la que comentabas, creo que también puede hacer tesis, doctora, la de la corio, histopatológica, normalmente nos dicen, tiene coriomielitis. Y entonces los pacientes que por clínica la mamá no tenía corio, ni por biometría hemática, lo que vimos es que ni al caso, o sea, a veces el clínico dice, tiene coriomielitis, pero es por una febrícula o alguna fiebre que tuvo la mamá, pero histopatológicamente no se correlaciona. Entonces aquí lo ideal sería también nosotros, digo, como Neva a veces da flojera, los residentes les dio flojera, es agarrar la placenta y nosotros llevar la patología. Para todas las que nos dicen corio, todas las que nos dicen corio nos la llevamos y que le hagan hematoxilina y eosina, que no es tan cara, y pues correlacionamos la coriomielitis con la realidad de que sí, eso no es sepsis, pero no se hace como rutina. Sí. Buenas noches, felicidades por tu exposición. Yo más que pregunta, tengo más bien un comentario. Siento que este tipo de calculadora, como le nombran, es muy subjetivo, honestamente, para lo que normalmente nosotros vemos y hacemos en nuestros hospitales. Creo que el abuso incluso de antibióticos o de ingreso e incluso estancia de los bebés va a depender mucho de los médicos y de los hospitales en los que estamos trabajando. ¿Por qué le llamo subjetivo? Porque nosotros tenemos de antemano
una historia clínica, ¿sí? En donde yo debo de conocer perfectamente los factores en un momento dado predisponentes para que pueda o no tener una infección del bebé. Y cuando nace mi bebé también tengo que ver si hay datos o no de respuesta inflamatoria. Yo creo que con eso, aún sin tomar en cuenta este tipo de calculador, podemos suponer si está o no infectado mi bebé y si inicio o no inicio el tratamiento. Efectivamente, la biometría hemática, que para muchos todavía es un problema porque te ponen, al cumplir 24 horas, la biometría hemática error, ¿no? Porque nosotros podemos tomarle en las primeras horas una biometría hemática y en base a los factores de predisposición, pues sujetarme a ella y decir si inicio o no. ¿Sí? Digo, todos los estudios son buenos, finalmente, ¿no? Pero tampoco son para hacer. ¿Sí? A veces cuando regresamos de un congreso, no, es que ya cambió eso, no cambiaron realmente nada. ¿Sí? O sea, los datos de respuesta inflamatoria siguen estando presentes y los factores también. Entonces, por eso a mí se me hace más bien que tenga que atinar, hacerse de otra cosa, afinarse más bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, ¿no? Por ejemplo, la edad gestacional es muy importante. ¿Sí? No es lo mismo un bebé de 28 semanas que uno de 34, aunque ambos son prematuros, por supuesto. ¿Sí? Y el que tenga 18 horas de ruptura igual no lo vuelve a infectar. Entonces yo creo que la observación y tomar en cuenta los factores, eso es lo que nos puede ayudar mucho. Y obviamente evitar en esos hospitales ingresar a todos que tiene ruptura o que digan que tiene corionitis, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues es importante, ¿no? Este tema y conocer algunas otras opciones que tenemos, pero como siempre hemos dicho, siempre ante todo la clínica, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos a la doctora Patti su excelente tema y pues ojalá y lo apliquemos con nuestros bebés, ¿verdad? Doctora, le damos una constancia. Gracias. Muchas gracias y le damos unos regalos. Muchas gracias.